Le informamos ahora que previo a que entre en vigor el reglamento de movilidad, diputados locales trabajan en el tema de los mototaxis. Esta es la información. La presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa, Francis Pirín, informó que buscarán que el gobierno local suspenda los operativos en contra de los mototaxis que circulan por la ciudad, en tanto no se tenga listo el nuevo vehículo que sustituirá a estas unidades, debido a que está prohibida su circulación en la capital con la entrada en vigor del reglamento de la Ley de Movilidad. Las organizaciones tendrán que firmar un convenio, obviamente, con la autoridad, diciendo que hay voluntad para poder dar este servicio y cambiarlo, y solicitarle al gobierno que nos espere mientras que iniciamos este proceso. Durante una reunión de trabajo con organizaciones de mototaxistas, la legisladora señaló que el 30 de octubre comenzarán las mesas de trabajo entre la Secretaría de Movilidad y diversas instituciones académicas como la UNAM, el Politécnico Nacional o la UAM, para diseñar la ruta de creación para el nuevo vehículo que habrá de sustituir a los mototaxis y bicitaxis. Este vehículo tiene que ser autorizado por el gobierno de la ciudad. Si no contamos con este vehículo y no sabemos los costos, no podemos dar el siguiente paso. Aunque paralelamente, como ya escucharon, el gobierno tiene que iniciar ya un proceso con todas las organizaciones de la ciudad para conocer sus números reales. Por su parte, los representantes de organizaciones de mototaxistas se dijeron a favor de las nuevas reglas plasmadas en el reglamento de la Ley de Movilidad, pero se reservaron todo derecho de manifestación en caso de que el gobierno capitalino incumpla con el apoyo para este sector de trabajadores. Confiamos en la voluntad del gobierno de la ciudad y confiamos también en la voluntad de nuestros compañeros representados que de alguna manera van también a aportar o a poner de su parte para que mejoren las condiciones en las que se presta el servicio. Sergio Villanueva en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.